Pues buenos días, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a trabajar en esta mañana con este nombre, Elohim. El nombre de Dios, Elohim, el Dios creador poderoso, es lo que significa el Dios creador poderoso, Elohim. Cuando nosotros vemos el nombre de Dios de esta manera, pues viene a nuestra mente precisamente los nombres funcionales de Dios, los nombres funcionales de Dios. A eso nos estamos refiriendo, los nombres funcionales, de la manera en cómo funcionan los nombres de Dios. Bueno, vamos a orar antes de iniciar y luego ya le damos. Padre, te doy gracias esta mañana por esta bendición, Señor, que nos das de poder estar juntos una vez más, un domingo más, Señor. Faltan, Señor, 16 días para que este año termine y queremos, Señor, terminarlo conociéndote, conociendo más de ti, teniendo más cerca, Señor, ese conocimiento y que podamos, oh Dios, crecer en todas las áreas. Está en estos días, oh Dios, áreas económicas, áreas espirituales, áreas emocionales, mi Dios. Que podamos vivir, Señor, un momento tan agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, como ya lo mencionamos, vamos a trabajar con los nombres de Dios y el tema de hoy es precisamente el nombre de Elohim, que es los nombres funcionales, los nombres funcionales de Dios. Cuando nosotros hablamos de los nombres funcionales de Dios, vamos a tocar el primer nombre que podemos tener aquí en pantalla y vamos a hablar sobre el nombre de Dios conocido como Elohim, ¿sí? Elohim, que ya lo vimos, vamos a estar trabajando sobre este nombre y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo se relaciona el nombre de Elohim con nosotros, cómo se relaciona el nombre de Elohim con nuestras vidas, cuál es la relación que existe entre Elohim y nosotros, ¿sale? Muy bien, para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, ya que Elohim tiene que ver mucho con la creación y vamos a hablar de el Dios creador y bueno, vamos a tratar de entender el nombre de Elohim. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué dice? Y la tierra. Ahí vamos a detenernos y vamos a meditar en este libro del libro de los Salmos con el nombre de Elohim. Bueno, nosotros sabemos que en el ámbito empresarial, hay una marca, se le llama, una marca. Hoy en día se le conoce como branding. Branding es la marca, la creación de una marca. Y se ha convertido en un término muy de moda en estos últimos 10 años. Branding, para aquí, branding habla acerca precisamente de los ámbitos de venta, ámbitos de mercadeo, ámbitos de publicidad. Y esta idea conlleva precisamente la formación de un concepto de una perspectiva que va más allá de la mera nomenclatura, llegando ahora sí, al punto, a la identidad de lo que se ha sometido a ese proceso que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, las empresas invierten millones de pesos, de dólares, en la creación de una marca con la esperanza de convencer precisamente a la gente de que sus productos y los servicios que ellos brindan son valiosos.
si nosotros escuchamos, por ejemplo, la marca Apple, Chanel, Gucci, Ford, Tesla, rápidamente ubicamos de qué se trata esas marcas. Bueno, como las empresas y las corporaciones pretenden vender sus productos, se esfuerzan precisamente mucho para vincular con su nombre, su producto y su marca a una alta calidad y una asociación positiva. Bueno, con el tema de hoy que vamos a hablar, Elohim, precisamente, es la manera que vamos a entender lo que contiene el nombre y la importancia que tiene esa esencia para echar los cimientos de la identificación de los nombres de Dios. Por eso hablamos, ¿no? De que el branding que es la creación de la marca, pues Dios tiene una marca que Él ha creado, Él mismo ha diseñado, y Dios se presenta en toda la Biblia de una manera muy diferente, pero con una marca muy distintiva. ¿Por qué? Porque la marca es la identidad, la reputación, la percepción de que otros tienen de nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos los nombres de Dios, nosotros vamos a rápidamente a ubicarlo, vamos a posicionarlo en una obra especial. Por ejemplo, lo que vimos la vez pasada, hablábamos acerca del el nombre eterno de Dios. Entonces, solamente con la frase eterno, rápidamente esa es la marca que Dios nos presenta, esa es su identidad y rápidamente lo ubicamos en el tiempo eterno, en ese tiempo. Entonces, vemos nosotros que en este caso Dios se presenta con sus nombres para que podamos ubicarlo en una acción muy particular, muy puntual. Entonces, los nombres de Dios importan, claro. Cada nombre de Dios importa para cada uno de nosotros y a medida que vayamos conociendo a Dios por medio de nuestro descubrimiento de sus nombres, precisamente en las escrituras, veremos que el Señor ha creado una marca para cada uno de ellos. No son meras palabras, no, 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 no. Tras cada nombre hay algo más. Las personas pueden intentar secuestrar los nombres de Dios para cualquier propósito egocéntrico, pero el nombre de Dios está registrado espiritualmente, ¿no? Como una marca. Cuando nosotros lanzamos una marca, nosotros ¿qué hacemos? Lo registramos, vamos y registramos nuestra marca para que nadie más lo use. Bueno, Dios ha dejado su marca y sabemos nosotros que aunque hay personas que utilizan el nombre de Dios y de una forma vana, porque así lo dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, hay gente que toma el nombre de Dios en vano porque no es la marca, no es su marca. Entonces, las personas pueden intentar, como lo mencioné hace un momento, secuestrar los nombres de Dios para cualquier propósito egocéntrico, pero el nombre de Dios ya está registrado de una manera espiritual, de modo que nadie puede acceder ilegítimamente al poder y a la autoridad vinculados con el nombre de Él. Nadie lo puede hacer. Entonces, ya el nombre de Dios está hecho, ya el nombre de Dios está realizado. Por lo tanto, nosotros no podemos utilizarlo de manera incorrecta. Entonces, los nombres de Dios importan, ¿sale? A cada uno lo acompaña precisamente, cada uno de los nombres de Dios lo acompaña un conjunto de cualidades de carácter, promesas y significados. Y a menos que conozcamos nosotros y comprendamos plenamente estas cosas, podemos correr el riesgo de no acceder a ellos o no usarlo de modo que Él ha diseñado. Porque claramente le dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, la palabra vano significa hueco, sin sentido.
Y muchas personas utilizan el nombre de Dios sin sentido para cualquier cosa. Se les cayó algo, ay, Dios mío. Sucedió algo, ay, Diosito Santo. Algo pasó y rápidamente mencionan el nombre de Dios sin sentido, o sea, no tiene ningún sentido al momento de expresarlo. Cuando nosotros entendemos, número uno, la importancia y número dos, la majestuosidad de los nombres de Dios, entonces vamos a aprender que ellos tienen algo poderoso que transmitirnos a cada uno de nosotros. Por ejemplo, el nombre de Elohim, ¿no? Y este nombre, como lo acabamos de ver, aparece por primera vez, es el que abre el telón de la revelación de las escrituras en todo el libro de Génesis, el libro de los principios y los descubrimientos. Entonces vemos que en Génesis 1:1, ¿qué es lo que vemos? En el principio, dice ahí claramente, en el principio creó Dios los cielos, creó Dios los cielos en el principio. Entonces vemos una vez más, ¿no? En el principio. Y bueno, Génesis 45:7 dice, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, Jehová, soy quien hace todas estas cosas. Estas palabras situadas al principio de los tiempos, o sea, aunque Isaías es un profeta, pero revela una palabra que está al inicio de la creación o al inicio de toda la revelación, como en Génesis 1:1, bueno, aquí precisamente revela el carácter de Dios, que es un Dios creativo, un Dios creador. Entonces, es la introducción de Dios, es su preludio, es la primera impresión de sí mismo que ofrece a su creación. En esencia, Dios dice, hola, yo soy Elohim, es lo que él está diciendo. Hola, yo soy Elohim, hola, yo soy el creador, es lo que está mencionando aquí el escritor bíblico. Y bueno, nosotros contemplamos que en este espacio hay precisamente esa majestuosidad, porque el motivo por el que Dios se nos presenta con su nombre Elohim es para que sepamos nosotros, para que tengamos presente que está libre de las limitaciones del tiempo. Número uno, apúntalo por ahí. ¿Por qué se nos presenta con el nombre de Elohim? Porque nos está mostrando que Él no está restringido por el tiempo. Él está libre de los límites del tiempo. Cuando leemos entonces en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, discernimos que Dios creó el principio, Dios creó el tiempo. Y si Dios creó el tiempo, entonces Dios precedió al tiempo, porque no podría haber creado algo que ya existía. O sea que cuando dice en el principio creó, ahí la palabra crear aparece, bueno, ahí nosotros podemos vincular la palabra crear con el principio, con el tiempo. Entonces, en el griego la palabra es cronos. Cronos, la palabra cronos para hablar del cronológico, del tiempo que nosotros tenemos. Entonces, Dios aparece en el tiempo, no porque el tiempo haya creado a Dios, sino porque Dios creó el tiempo. Entonces, porque no podría haber creado algo que ya existía. Entonces, si el tiempo no empezó hasta que Él lo creó, hasta que Dios lo creó, entonces Dios debía estar presente antes de que existiera. Por eso la primera lección fue el nombre eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Él habita la eternidad. Cuando Él decide aparecer en el escenario de la humanidad, en el principio, cuando Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó Dios, ahí aparece el tiempo. Entonces, cuando tú
o yo hablamos del concepto tiempo, que es para nosotros es un tiempo lineal, no podemos encajar a Dios en su interior, porque Dios existe fuera del tiempo. Nuestro tiempo es lineal, siempre va de forma lineal hacia adelante. Dios no, Dios abarca todos los espacios. Por eso el tiempo del hombre no es igual que el tiempo de Dios, aunque Dios interactúa en el tiempo de cada uno de nosotros, en el cronos. Dios está presente en el tiempo, pero no está arraigado o limitado con el tiempo que nosotros tenemos. Entonces, lo único de lo que somos conscientes que existe fuera del tiempo es la eternidad. Nosotros que creemos en Dios y que somos hijos de Dios, estamos conscientes que lo único que nos lleva a entender el tiempo es la eternidad. Entonces, de modo que Dios no está limitado por el tiempo, sino que vive en la eternidad. Por eso dice, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, en él habita toda la eternidad. Entonces, el tiempo es una limitación con la que tenemos que lidiar nosotros los seres humanos, pero no es un problema para Dios. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Dios, usa el lenguaje de la eternidad, Dios el eterno. Ahora bien, las escrituras también se refieren a Dios en tiempo presente. Bueno, tú y yo en esta ocasión tenemos un ayer y también un mañana. Lo tenemos porque estamos sujetos a un tiempo. Dios, sin embargo, no tiene ni ayer ni mañana. Para Dios todo sucede ahora. Es en el aquí y en el ahora, porque no tiene ni pasado ni futuro. Es el Dios de la ahora, el Dios siempre que está presente. Dios está aquí, no se quedó en la historia, aunque cuando nosotros estudiamos la historia donde Dios actuó, lo vemos como en el tiempo presente y siempre lo traemos al tiempo presente. Y cuando decimos Dios va a hacer en el tiempo futuro, siempre lo traemos al tiempo presente. Entonces, cuando lleguemos al cielo, entenderemos mejor qué significa estar con un Dios del ahora, en un Dios del presente, en un Dios eterno, y experimentaremos que es no tener noche, ni reloj, ni algo que mida el tiempo. Entonces, ni el transcurso de los segundos, los minutos, las horas. Conoceremos una vida. Ojo, conoceremos una vida sin proceso de envejecimiento. Todas las cosas estarán en el presente, tanto si son simultáneas como si están a 1.000.000.000 de años de distancia. Para siempre. Esto sucederá ahora mismo. Entonces, no nos debemos de cansar nosotros dándole muchas vueltas a este tema, porque la idea central es simplemente que Elohim, el Dios creador poderoso, trasciende el tiempo. Por eso cuando dice allá en el libro de Apocalipsis, dice que él no conoce el tiempo. Dios no conoce el tiempo. ¿En qué sentido que Dios no conoce el tiempo? Que no está sujeto a los tiempos. Ahora bien, vamos a ver esta parte, la eternidad. Cuando hablamos entonces del concepto tiempo, que es un concepto lineal, lo que hablaba hace un momento, no podemos encajar a Dios en su interior porque Dios existe fuera del tiempo, o sea, Él es eterno, Él fue el creador del tiempo, Él está fuera del tiempo. Lo único que somos conscientes que exista fuera del tiempo es precisamente la palabra eternidad. Cuando decimos, ¿dónde vas a querer pasar la eternidad? ¿Dónde vas a querer pasar tú la eternidad? Entonces, ahí es donde nosotros comprendemos que el tiempo es eterno. Dios, de modo que Dios no está, ¿dónde? Limitado por el tiempo, sino que vive en la eternidad.
Dios es eterno. Yo soy el principio, yo soy el fin. O sea, Él es el creador de todo. En el principio creó Dios y con Él se consume todas las cosas. Con Él termina todas las cosas. Pero no es que termine, sino que en Él se hace la consumación de todo, pero continúa la vida, continúa la eternidad. El tiempo es una limitación que nosotros tenemos que estar lidiando, pero no es un problema para Dios. Para Dios no hay problema en el tiempo. Ahora bien, veamos esta parte. Elohim está aquí, allí y en todas partes. Elohim está aquí, allá donde tú estás y está en todas partes. Eso es lo bonito de Elohim. Elohim trasciende no solo el tiempo, sino también el espacio. Entonces, en otras palabras, antecede a su creación. Existe antes que todas las cosas que ha hecho, tanto los cielos como la tierra. Bueno, aquí vemos algo bien interesante. Dios, si te das cuenta, en el nombre de Elohim está todo, inicia todo. En el nombre de Elohim inicia todo lo que nosotros podemos contemplar. En Dios inicia la misma creación. Entonces, Elohim trasciende no solamente el tiempo, sino también, ¿qué dijimos? El espacio, los cielos, la tierra. Entonces, tú y yo conocemos y experimentamos solamente los cielos y la tierra. No comprendemos nada que escape a los cielos y a la tierra, porque existimos en este espacio, en esta atmósfera, en este espacio que Dios nos dio para que viviéramos. Dios existía cuando este espacio no existía. Dios ya era. Él es Dios desde antes de que existiera este cielo y esta tierra. Por consiguiente, Dios no solo trasciende el tiempo, sino también el espacio y la materia. ¿Qué trasciende Dios? El tiempo, el espacio y la materia. Entonces, todo lo que vemos está vinculado a la materia. La materia es la sustancia de todo lo que tenemos, de todo lo que vemos. Materia se refiere precisamente a los componentes físicos del universo. Para que Dios estuviera fuera del tiempo, el espacio y la materia debía existir en otra dimensión que no esté vinculada con estos tres factores, tal como estamos nosotros. Por eso nosotros estamos vinculados a un tiempo, a un espacio y a la materia. Dios no. Dios está fuera del tiempo, el espacio y la materia. Si Dios no está sujeto al espacio, al tiempo y a la materia, entonces eso quiere decir que Él está operando en otro ámbito. Y eso es precisamente el motivo en la que nosotros no podemos comprender a Dios en su totalidad. No, porque no pertenecemos a ese entorno, o sea, no pertenecemos a su dimensión todavía. No podemos entonces concebir de manera natural, con nuestra mente finita, todo lo que contiene esa dimensión espiritual. Somos como un engranaje en un reloj que intenta comprender los sucesos a su alrededor en lugar de limitarse a medir el tiempo. Entonces, nosotros estamos limitados. Contemplamos la dimensión de Dios desde la perspectiva nuestra, pero no desde la perspectiva. Incluso te voy a decir algo bien interesante. Para que nosotros pudiéramos comprender un poco a Dios, Él tuvo que utilizar un lenguaje humano para que nosotros pudiéramos comprender. Por ejemplo, a ese lenguaje se le conoce como lenguaje antropomórfico. O sea, hombre, morfo es forma, una forma de hombre. Dios tomó una forma de hombre para que nosotros lo pudiéramos comprender. Por eso dice en Juan capítulo 1, Dios se hizo
hombre. El verbo se hizo carne y habitó entre vosotros para que nosotros pudiéramos comprender por lo menos un porcentaje. Y el porcentaje que nosotros podemos comprender está limitado. Dios se limitó a que nosotros lo conociéramos de manera escritural, de manera física, o sea, los apóstoles lo conocieron de manera física, nosotros por la fe creemos que Dios es así. Entonces, contemplamos la dimensión de Dios desde la perspectiva humana, lo cual supone todo un reto que no tenemos ni la menor idea de cómo es su dimensión. No podemos apreciar ni siquiera una parte de la dimensión de Dios, a menos que Él nos los esté explicando, ¿no? O sea, que si Dios a Él le complace manifestarse a nosotros, bueno, vamos a entender que Dios está aquí. Dios utiliza una forma humana. Entonces, Jeremías, el profeta, revela que Dios es tanto trascendente como inmanente. Está aquí, allá contigo y en todas partes. Mira, si te das cuenta, estamos de varios lugares. Jesse está en Chihuahua, Conchita está en Estados Unidos, Verónica está en Saltillo, Raquel aquí en Zapopan y Carla en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, aquí date cuenta algo bien interesante. Estos lugares quiere que es, cuando hablamos de la trascendencia y de la inmanencia de Dios, quiere decir que Dios está ahí en Chihuahua con Jesse, con Conchita en Estados Unidos, con Vero allá en Saltillo, con Carla allá en San Cristóbal y aquí con Raquel, aquí en Jalisco. Entonces vemos que Dios es un Dios trascendente en el tiempo. No tenemos manera, a eso le hablamos, a eso nosotros nos referimos a la omnipresencia de Dios. Dios, Elohim, por ejemplo, Elohim también llena los cielos y la tierra, existiendo en ambas esferas. Está en todas partes, de forma inmanente. El término teológico que se usa para describir esto es precisamente la palabra omnipresencia. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Y la mejor manera que conocemos para ilustrar la omnipresencia de Dios es hablando precisamente del aire, por ejemplo. El aire existe en todas partes. Vayas a donde vayas, estarás dentro de la atmósfera porque está rodeado todo nuestro planeta de esa atmósfera, de ese aire, y Dios está como la atmósfera. Su presencia atmosférica, lo vamos a poner así para poderlo comprender, existe en todos los lugares de la tierra, en todos los lugares de la tierra. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 48, 35, dice la palabra ahí, Jehová Sama, que no lo voy a explicar ahorita, pero va a llegar el momento en que lo vamos a hablar. Jehová Sama, que significa el Señor está allí. También se refiere a la ciudad de Jerusalén como un tipo de la iglesia evangélica. Es donde Él manifiesta su presencia en medio de su pueblo. Elohim, Jehová Sama, Él está ahí. Bueno, después hablaríamos más a profundidad de ese tema de Dios está ahí. Muy bien, vamos a continuar con esta parte. Elohim es un Dios personal. No solamente es algo que abarca todo, sino es un Dios que personal. Elohim es personal. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios Elohim, porque la palabra Dios en este texto bíblico del Génesis 1 es Elohim. Elohim. Y sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces vemos nosotros que Dios llamó a las tinieblas, le llamó, sacó de las tinieblas la luz. ¿Qué significa eso de que Dios es un Dios personal? Hablando de esto
de este texto. Con tanto hablar de que Dios está aquí, allá y en todas partes, podríamos sentirnos tentados a pensar que es como una fuente energética. El nombre Elohim no significa que Dios sea eso, energía. No, la Biblia nunca diría que la fuerza te acompañe, porque hay gente que dice, bueno, que la fuerza te acompañe. No, la Biblia nunca va a decir que la fuerza te acompañe. Cuando seguimos nosotros leyendo, escudriñando Génesis 1, vemos que el nombre de Dios, Elohim, se asocia con ciertos atributos muy personales. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz sea buena, y separó Dios de la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dios dijo, Dios vio, Dios separó, y Dios llamó. Observa bien toda la secuencia que hay en estos versículos 3 al 5. Dios dijo, Dios vio, Dios separa y Dios llama. Cuando cada uno de estos actos revelan, o son actos reveladores, revelan precisamente el carácter muy personal y ¿cómo es? Participativo, es la palabra, participativo de Dios, o sea, Dios se involucra en el quehacer del ser humano. No es un mero espíritu que flota en el aire y que solamente está a la expectativa. Pertenece a una dimensión que nunca debemos de perder de vista en el concepto de la eternidad y de la creación de Dios, pero también es intensamente personal. Es solamente si soltamos, por ejemplo, un par de capítulos del libro del Génesis hacia adelante del relato del Génesis, lo veremos caminando precisamente en el huerto del Edén. Por ejemplo, en Génesis 3:9, si nosotros nos vamos hasta el Génesis 3:9, nosotros vamos a ver cómo Dios es un Dios personal. Porque ahí en el Génesis 3:9 nosotros vemos a Dios caminando en el fresco del día y llama a Adán y a Eva. Entonces, si nos referimos a Dios como una energía, un concepto, una fuerza, una teoría, no nos estamos refiriendo a Elohim. Como Elohim, Dios interactúa personalmente en la creación. En otras palabras, nosotros no vivimos en un universo impersonal. No residimos en un universo en el que no hay nadie con quien relacionarnos. Alguien que está por encima y más allá está con nosotros. Dios está con nosotros. Esa es la ventaja de tener la fe en Dios. Dios como Elohim es el creador del tiempo, del espacio, de la materia, que al mismo tiempo trasciende el tiempo, el espacio, la materia, pero al mismo tiempo está involucrado con nosotros en este espacio, en este tiempo y en esta materia. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Y muchas personas que defienden la teoría de la evolución creen que el universo no tiene un ser supremo o un Dios con quien se puedan relacionar, interactuar. Solamente ellos interactúan con la naturaleza o con fuerzas invisibles. Ellos solamente, si te sientes mal, abraza un árbol. Interactuar con la naturaleza. Bueno, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Elohim no es solamente el creador, sino que es un Dios personal. Pero ¿sabías tú que el nombre de Elohim es un término en plural que muchas veces algunas personas confunden? Confunden la parte, ¿no? De Elohim, y algunos con esto, tratan de decir que nosotros somos, que creemos en varios dioses. Elohim es plural, sí. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen.
a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El término Elohim es la versión plural de la palabra El o Eloah. Y el aspecto interesante de este término en plural es que se refiere únicamente a una deidad singular. O sea, a ver. Elohim, traducido al español, quiere decir dioses, dioses. Pero esa es la versión plural de Elohim. Pero si cuando nosotros hablamos de Elohim, aunque es plural, se está refiriendo a una deidad en singular, en particular, único. Observa bien lo que estamos mencionando aquí. Cuando nosotros nos referimos entonces a Dios, no nos referimos, ojo, a muchos dioses. Nos estamos refiriendo al único Dios verdadero, pero se ha manifestado de una manera particular, de una manera especial. Las escrituras, cuando se refieren a Elohim, usa pronombres tanto en singular como en plural, y normalmente sus obras se describen con formas verbales en singular. Por lo tanto, por su construcción, Elohim es un plural, pero a menudo es una palabra en singular por su uso, por la manera en cómo lo aplicamos, que revela la composición, ahora sí, inimitable de la Trinidad, del Dios triuno. Dios es un ser plural, aunque existe como un solo Dios. Nosotros, ¿cómo lo conocemos? Como un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Aunque ahí Dios manifiesta su pluralidad, Él también habla de su singularidad. El apóstol Pablo dice, tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor. No hay varios señores, no hay varios dioses, no hay varios padres. Hay un solo Dios que se ha manifestado de una manera particular en un tiempo determinado. A veces Dios introduce un concepto en la Biblia y más tarde lo explica. Él introduce y luego lo explica. A esto le llamamos revelación progresiva. Cuando estudiamos teología, nosotros estudiamos la revelación progresiva. Y en este caso vemos la forma plural del Elohim en Génesis. Sin encontrar más pistas sobre la Trinidad, no hay. Y lo único que sabemos es que Elohim hace referencia a más de una persona. A medida que se amplía la revelación, Dios explica la Trinidad más a fondo, de modo que cuando alcanzamos el Nuevo Testamento, leemos en Mateo 28:19, cuando dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observa bien, en el nombre del Padre. O sea, la palabra Padre también es un nombre que se le atribuye a Dios. El nombre Hijo es también un nombre que se le atribuye a Dios. Y Espíritu Santo es un nombre que se le atribuye a Dios. No son tres, son uno. Pero ahí claramente, bautícelo en el nombre del Padre. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre? Número dos, y del Hijo. La pregunta es, ¿y cuál es el nombre del Hijo? Y número tres, y del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Estamos estudiando los nombres de Dios. Y es ahí donde nosotros comprendemos la pluralidad de Elohim. Dios es plural, pero a la vez es singular, es uno solo. Y para la mente humana esto es imposible. No lo pueden entender. Sobre todo los conceptos griegos, porque los conceptos griegos tienen dioses para todo. Para todo tienen dioses. Nosotros no tenemos dioses para todo. Tenemos un solo Dios que manifestó su pluralidad como un Padre, como un Hijo y como un Espíritu Santo, y que Él está en medio de nosotros.
Entonces, cuando nosotros vemos esa pluralidad, nosotros entendemos que Dios está en medio de nosotros. Ahora bien, veamos entonces, Elohim es creador. Elohim es creador. No se olviden eso. Elohim es creador. El nombre Elohim también identifica a Dios como creador. Al principio, Elohim, el fuerte, creó. En el principio, Elohim, el fuerte, el poderoso, creó. En la Biblia, el verbo creó se usa para referirse a Dios únicamente, nunca en referencia a los hombres. Nosotros no podemos crear. Un científico quiso retar a Dios. Es una analogía, algo que voy a inventar. Un científico reta a Dios y le dice, ahora tú y yo somos iguales, porque también yo puedo crear algo partiendo de algo. Entonces Dios le dice, bueno, si tú te consideras igual que yo, te reto a que hagamos algo. Entonces el científico le dice, claro, dime cuál es, le dice el científico a Dios, dime qué es lo que vamos a crear. Vamos a crear un ser humano. Y el científico dice, claro, vamos a crear un ser humano. Perfecto. Y Dios le dice, pero crea tu propio polvo, porque no te voy a prestar mi polvo. Dios no necesita que le presten, porque Él es el creador. El hombre no es creador, Él es creativo. Somos creativos, pero no somos creadores. ¿Por qué no somos creadores? Porque la palabra crear o creó solamente se le aplica a Dios, no a nosotros. Y eso se debe a que los hombres reconfiguran, recalibran o reforman cosas, no crean cosas. La humanidad no crea nada a partir de la nada. Carecemos del poder, el ingenio y la capacidad de crear desde cero. Dios, por otro lado, sí crea de la nada. Ex nihilo se le conoce. Ex nihilo significa de la nada. Por eso la palabra crear es hacer algo de la nada. Cuando nosotros vemos entonces que Dios hace las cosas de la nada, nadie se le puede comparar. Nadie se le puede comparar. Creo, en este sentido, creo que uno de los motivos de este énfasis sobre este nombre concreto de Dios es que ya de entrada, ya desde Génesis 1:1, quiere que entendamos nosotros su poder. Entonces, porque la traducción literal del nombre Elohim es el fuerte. ¿Qué significa Elohim? El fuerte. Y esta palabra, el fuerte, habla de la soberanía, de la autoridad de Dios, reflejando entonces la grandeza de su poder. Entonces, Elohim, Dios se identifica como Elohim, el fuerte, como el creador desde el principio. ¿Por qué se presenta así? Porque Él quiere que nosotros entendamos que para Él no hay nada imposible. Él es el creador de todas las cosas. Él es el fuerte. Ahora bien, Él es el creador, pero también Él es el restaurador. Él es el restaurador. Las escrituras nos dicen que Elohim, en su pluralidad, se cernía sobre la desolación de la vida y aportó orden, redención, belleza, y creó la luz y convirtió lo que había sido un pantanal en una separación entre la tierra y el agua, e hizo de la tierra un lugar habitable. Vino a algo que Satanás había arruinado, y él, ¿qué hizo? Lo restauró. ¿Quién arruinó la creación de Dios? Satanás. Pero en el Génesis 1:2, que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Elohim es el Dios restaurador, el Dios que repara, el Dios que vuelve a hacer las cosas como eran desde el principio. Él es Dios, Elohim. Entonces, vemos que el Génesis capítulo 1 nos habla del Elohim, del Dios
número uno, que trasciende el tiempo, la materia, el espacio. Número dos, que el Elohim es un Dios en pluralidad que se ha presentado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Que Elohim es el Dios eterno, el fuerte, el creador, pero también es el restaurador. Él es el que restaura todas las cosas. Ahora bien, vamos a terminar con esta reflexión. Y quiero que vayamos precisamente a esta reflexión esta mañana para que comprendamos algo que Dios tiene para nosotros. Cuando Satanás intenta convertir tu vida, mi vida, en un caos, el Espíritu de Dios puede hacerla hermosa de nuevo. O sea, ¿qué es lo que vivimos en el pasado? ¿Qué es lo que nosotros experimentamos en el pasado? No importa lo que hayamos vivido, si perdimos un familiar, perdimos algo, Dios restaura las cosas en nuestra vida. Cuando Satanás intenta traer muerte donde antes hubo vida, el Espíritu de Dios puede avivarlo de nuevo. Eso por sí solo debería bastar para aportar la esperanza al herido. Y debería bastar para hacer que tu corazón, nuestro corazón, se remonte otra vez al ámbito de la fe. Elohim es un Dios que puede transformar un desastre en un milagro. Transforma la oscuridad en la luz. Transforma los rincones desolados e inhabitables de tu alma en lugares de crecimiento fértil, donde el Espíritu Santo puede reposar. ¿Por qué no en esta mañana le dices a Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme y crea en mí una fe que a pesar de todo lo que yo esté viviendo, yo pueda disfrutar toda mi vida?